Dele la bienvenida. Dele la bienvenida a este lugar. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén, amén. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Hemos estado compartiendo durante ese año bajo la temática, ¿cuál temática? Se me olvidó. Metanoia, que significa un cambio de dirección. Estamos en la recta final, estamos en el cuarto ciclo y en este estamos trabajando la voluntad, ¿ok? Y hemos compartido, la semana pasada estuvo compartiendo mi esposo sobre el libre albedrío. Hoy vamos a seguir la temática de la voluntad en lo que se refiere al ser humano. Hemos abordado este tema desde dos líneas: la voluntad humana y la voluntad de Dios. Amén. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte de la voluntad humana. Y vamos a aprender esos obstáculos, esos inconvenientes que se nos presentan para nosotros aceptar, sujetarnos a Dios y depender de Dios. Así que mira a la persona que está a su lado y mira, tienes que aprender a depender de Dios. Este mensaje tiene por título a medias. A medias, dígale a medias. Pero que a medias no. Amén. A medias no. Vamos a estudiar la vida de un personaje que en apariencia hizo algo bueno, en apariencia obedeció, en apariencia estaba haciendo lo que Dios le decía, pero una obediencia parcial es una completa desobediencia para Dios. Si el Señor te dice que hagas algo de una manera, hay que hacerlo de esa manera. Aunque a veces no entendamos lo que Dios nos pide. Vamos a buscar el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15. Este pasaje que vamos a leer, Primera de Samuel, capítulo 15, es el resultado final. Pero no fue el origen de lo que pasó con este hombre, con Saúl. Así que simplemente vamos a leer este final para que podamos entender dónde inició todo. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene por título Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia cuando subían de Egipto. A todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto.
y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dando aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un tormento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Amén. Este pasaje, si usted lo continúa leyendo, se va a dar cuenta que empieza un diálogo entre el profeta Samuel y Saúl, que cuando llega el profeta está convencido de que lo que él hizo estaba correcto, estaba bien. Mira, yo he cumplido la palabra de Jehová. Matamos a todos. Sin embargo, el texto nos deja ver un pero. ¿Cuál fue el pero? Pero él perdonó a quién? Al rey. Y lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, eso lo perdonó. Eso lo tomó como un botín y se quedó con él. Cuando el profeta le expresa, pero entonces, ¿por qué yo estoy oyendo que hay unas vacas y que hay unas ovejas que están por allí? Y él dice: ay, no, pero es que el pueblo nos perdonó. El pueblo quiso quedarse con eso para ofrecérselo a Jehová. Empieza a dar excusas. Esto provoca, como dice el título, que Saúl sea desechado. ¿Qué quiere decir? Lo que se esperaba era que sus generaciones continuaran con el trono, como pasa normalmente en los reinados. El príncipe se convierte en rey y el linaje continúa. Pero a raíz de esto, el trono cambia de familia. El Señor dice que se consigue a una persona, un hombre que sea conforme a su corazón. Y es que el profeta le da la oportunidad una y otra vez, porque como pudimos leer allí, el profeta se siente triste porque Dios desecha a Saúl. Es decir, él le tenía un afecto especial a Saúl. No quería. Pero por más que el diálogo se da entre ellos, Saúl nunca dice: yo me equivoqué. No, el pueblo perdonó al rey. El pueblo hizo las ovejas, desplazando su propia responsabilidad. Pero ¿qué llevó a Saúl a esa condición? Porque él llega el momento en que omite o no tiene en cuenta lo que Dios le dice, porque empieza una cadena en su vida de descenso, de errores, porque ninguno se cae estando de pie. Cuando nosotros caemos es porque venimos avanzando o más bien retrocediendo hacia la caída. Por eso no debemos sorprendernos cuando alguien cae en un pecado que nosotros le llamamos, mejor dicho, deshonroso, ¿no? Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso es algo que empieza a minar poco a poco. ¿O usted cree que el que se robó un banco empezó robando entidades financieras? ¿Cómo empezaron? Pequeñas cosas,
cogiéndose un puesto, comiéndose la tajada. Amén. Así pasa. Nosotros comenzamos poco a poco y empezamos a normalizar una situación y después se convierte en un problema. Pero el capítulo 13 nos muestra qué fue lo que pasó con este hombre, qué fue lo que sucedió con Saúl y cómo él empieza a declinar, empieza a caer. Amén. Amén. El capítulo 13, si hay algo que a mí me gusta es leer. ¿Usted se ha leído? ¿Cuántos se han leído primero Samuel? Levante la mano. Todos tienen que leérselo. Amén. Buenísimo. Ese es un libro muy especial. Primera de Samuel, capítulo 13, nos cuenta la historia y el proceso de descenso que tiene este hombre. Dice que él había reinado un año y cuando ya hubo reinado 2 sobre Israel, escoge 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Michmas y había 1,000 con Jonatán su hijo, que estaban en Gabá de Benjamín. Dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y oiga lo que dice que tenían. ¿Cuántos hombres tenía Saúl? 3,000. 2,000 Saúl y 1,000 tenía Jonatán. Pero mira lo que dice aquí. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Michmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, temblando, diga temblando. ¿Cómo iba el pueblo? Temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrenda de paz. Ofreció el holocausto y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo y mucho, y que los filisteos estaban unidos en Michmas. Amén. Vamos a entender lo que pasa. Este pasaje acontece previo a lo que leímos hace un momento sobre el error al perdonar la vida, al desobedecer a Dios, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, Saúl empieza a evidenciar ya una cadena de errores en su vida. El proceso de desobediencia de Saúl fue degenerativo, como algunas enfermedades, ¿sí? Él dice, la escritura, que lo primero que sucedió fue que ellos vieron que había un pueblo numeroso. ¿Y qué sintieron? Temor. Diga temor. El temor es uno de los principales enemigos de nuestras vidas para aprender a sujetarnos a Dios, a depender de Dios.
Porque cuando tú tienes miedo, cuando yo tengo miedo, nuestro miedo muchas veces o nos paraliza o nos lleva a tomar decisiones a la ligera. Amén. Así le pasó a este hombre. Dice que ellos se vieron que estaban en aprietos. Es que 3,000 contra 30,000 que estaban de a caballo y 6,000 de a pie. Eso parecía una, ¿cómo es que dice el dicho? Eso es una pelea de perro, no sé qué, amarrado. De tigre con burro amarrado, eso. O sea, así es. De tigre con burro amarrado. Bueno, la idea es como digo el chapín. Es decir, ellos pensaron, nosotros no tenemos aquí opciones. Y muchas veces tú y yo no nos sujetamos a lo que Dios nos dice porque creemos que no tenemos más opción. Porque el enemigo te quiere arrinconar y hacer creer que la única salida es esa. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Empieza el desespero, no, que no hay más. No encuentro otra solución. Y terminamos haciendo lo contrario a lo que Dios espera de nuestra vida. Pero cuando tú eres dependiente del Señor, y ahora recuerdo un pasaje, cuando el pueblo de Israel sale en pos de la conquista de la tierra prometida, quisieron primeramente conocer cómo estaba el lugar y deciden enviar a unos espías. Oiga, esto de los espías es viejo, ¿verdad? Mandaron unos espías. Entre esos espías eran 12. 10 llegaron diciendo, uy, para allá ni cojamos. Esta gente es grande, son gigantes. Eso para allá, uy, no, eso mejor no buscando por otro lado porque como que no se equivocó. Pero hubo 2, Josué y Caleb, que ven, pero su vista no está puesta en lo que el ojo humano le está mostrando, sino en lo que Dios puede hacer. Y le dice, mira, sí, hay gente gigante, pero eso es una tierra fructífera, es una tierra que produce, es una tierra buena, y aunque hay gigantes ahí, nos lo comeremos como pan. Vieron exactamente el mismo panorama, pero la percepción espiritual fue diferente. Y cuando tú estás en sintonía con el Señor y cuando tú y yo decidimos sujetarnos a la voluntad de Dios y depender de lo que Él diga y de lo que Él haga, sabemos, como dice la palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y si se lo saben, ¿por qué no lo practicamos? Así es. Amén. Nosotros debemos evitar que el temor nos impida sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Qué te da miedo? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Por qué no tomamos una decisión? ¿Por qué no damos un paso? Porque nos da temor muchas veces. El no saber qué va a pasar después. Por eso nos sentamos en una zona de confort. Y prefiero mi zona de confort a arriesgarme a ver qué pasa. ¿Cierto? El viernes les contaba como testimonio el caso de mi hermana cuando se fue abro comillas, a aventurar a Bogotá. Quizás para muchos e incluso para mí al comienzo fue irse a la aventura. Pero ella tenía en su corazón sembrado que Dios le estaba moviendo y se movió por fe. Amén. Y Dios le bendijo porque fue obediente y se fue a depender de lo que Dios hiciera con su vida. Amén. Así que cuando Dios te mande a hacer algo, hazlo. Mira los ojos de la persona que está a su lado. Hazlo. Amén. Pero míralo a los ojos porque a veces se hace lo que no es con ellos, ¿verdad?
Entonces lo mira y le dice, hazlo. Amén. Hay gente que se hace la loca. Sí. Wow. Amén. Y a esa circunstancia y a ese problema y a eso que tú ves grande, vamos a aprender a decirle, como dijo Josué, como dijo Caleb, me lo voy a comer como aquel. Como pan. ¿Cuánto le gusta el pan? Levanta la mano que le gusta el pan. Aquí hay más de un panadero. Amén. Así, un pan caliente, recién hecho, que se deshace, usted se lo come, bueno, así se va a comer esa circunstancia. Así se va a comer usted ese problema. Si usted y yo estamos agarrados del Señor. Amén. Dependiendo de Él. Pero resulta también que dice que Él esperó el plazo. ¿Cuántos días eran? A ver si se acuerdan. ¿Cuántos días esperó Saúl? Estamos haciendo aquí examen de, ¿cómo se llama esto de lectura? De comprensión de lectora. ¿Cuántos días esperó Saúl a Samuel? 7. Bien. Él dice, en el versículo, dice, en el versículo 8, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. O sea, como que estaba bien, ¿verdad? Ya le esperó 7 días. Él dijo que venía 7 días. No ha llegado. Él se desesperó. Entonces, el segundo enemigo que nosotros tenemos es el afán. ¿Cuántos se han sentido apagados alguna vez? A cada ratito. Hoy no vieron de Manito Guardia que siempre le molesta poner. Hoy no vino nuestra correcaminos. El afán, el hecho de que nosotros querramos todo ya. Yo recuerdo, y cuando hablo con mi hija, ella se ríe, hermano, que cuando estaba niña, eso no hace mucho, pero mira que revira, se me lleva, él me cargó. Resulta que en mi casa había un televisor que había que prenderlo como media hora antes, para que calentara y saliera la imagen. Y mi hija decía, no, hombre, mami. Vea, y hoy día uno prende y se demora un poquito cargando el Netflix y ya uno está desesperado. Ahora bien usted, cuando había que esperar media hora y entonces todos estábamos así, ustedes así, esperando que saliera el puntito blanco. Ah, de que te cobra la memoria. El afán. No me acuerdo de eso. Ay, ¿cómo te parece? Ahora yo salí mayor que él. El afán. El que espera se desespera, ¿no? Cuando estamos en el proceso de espera de Dios, cuando Dios te dice, espérate un momento. Uno, ay, Dios mío, ahí no es más sino que diga espera cuando uno empieza a desesperarse. Porque el mundo de hoy es un mundo que todo lo quiere ya. El Señor te dice, te voy a dar un empleo, ¿pero cuánto? Pero ya. Te voy a dar un hijo, ¿pero cuándo? Que nos dé la fecha, el momento, la hora, todo. Porque queremos tener todo planeado, organizado. Porque no es fácil depender. Amén. ¿O a cuánto le gusta depender? ¿A cuánto le gusta la independencia? Mire, yo recuerdo, bueno, ya de pronto se quita, pero uno pensaba, voy a cumplir 18 para hacer lo que me dé hasta como salgo. ¿Cierto? A los 18 ya no puedes decir nada porque ya, y resulta que uno cumple 18 y lo mantiene por los papás. O sea que todavía no puedes hacer lo que da. Porque mientras viva aquí, se hace lo que yo digo. Entonces, nosotros queremos siempre, ¿verdad? Hacer lo que bien nos parece y queremos que sea ya. No nos gustan los procesos, nos gustan las cosas instantáneas.
Ya casi no les gusta hacer el café. Las abuelas hacían el café y se tomaban el tiempo y colaban el café y lo ponían. Y ahora uno es agua caliente y echarle sobre y eso ya está listo, instantáneo. Pero el otro es más sabroso porque es más rápido. Porque queremos las cosas ya. Y el afán llevó a este hombre a tomar malas decisiones. Él pensó, Dios se estaba demorando. ¿Cuántos han sentido que Dios se demora en su oración? Que vienen pidiéndole algo y bueno, Señor, ¿qué pasa? Se está demorando. Levante la mano que si está tomando punto, por favor. ¿A quién le está diciendo ese? ¿Ah? Miércoles y oración, se ándale, ¿qué tal? Se me había dicho a mí, se me había olvidado. No, Dios no tiene presente. Está como los memes que uno coloca. Yo tengo unos memitos, entonces está lleno de memitos. ¿Por qué? Porque hay pendientes. No, el Señor todo lo tiene en su perfecto tiempo. Y aunque es algo que escuchamos y decimos, no te preocupes que Dios trabaja en su tiempo, ninguno de nosotros quiere vivir ese tiempo del Señor. Porque estamos afanados. Y esto también me recuerda a Abraham. ¿Recuerda? El afán le llevó a tomar una mala decisión. Ay, Dios me dijo que me iba a dar un hijo. Ah, pero no lo dijo cómo. De pronto, entonces, de pronto sí con la sierva. Con su concubina, con Agar. Entonces, tiene un hijo con ella, que se llama eso, Ismael. Muy bien. Se llama Ismael. Y por estar apresurado y por estar adelantándose a los tiempos de Dios, se generaron una serie de problemas que llegan hasta hoy. ¿O usted no ha escuchado el conflicto árabe-israelí? Los árabes son los descendientes de Ismael y los israelitas son los descendientes de Isaac. Amén. Cuando nosotros nos adelantamos al tiempo de Dios, podemos tener consecuencias terribles para nuestra vida. Yo creo que en el primer año de nuestra congregación les explicaba lo que significa esperar en Dios y esperar a Dios. ¿Usted recuerda? ¿Qué es esperar en Dios? ¿Y qué es esperar a Dios? Si yo digo que espero a Dios, fue porque yo me adelanté. Tengo que esperar que Él llegue a mi encuentro. Usted se adelantó, pero el Señor se toma su tiempo, entonces le toca a usted esperar. Pero cuando usted y yo esperamos en Dios, usted está pegado con el Señor y usted avanza conforme Dios avance. Y si Dios se detiene, tú y yo no dependemos. Eso es lo que el Señor quiere. Esa es la dependencia que Dios quiere de nosotros. Que aprendamos a caminar al lado de Él, a esperar en Él y no a esperarlo a Él. Así que ahora dígale que está a su lado, deja el afán. No, pero yo no la escuché, dígaselo fuerte porque de pronto no lo está oyendo. Deja el afán. Así es. Porque Dios no va a caminar a tu paso, Dios camina a su paso. Amén. Y lo tercero que aconteció con Saúl, perdón, dice que él esperó los 7 días, pero como vio que no llegaba, ¿qué hizo? Ofreció él el sacrificio. ¿Quién le dijo a él que podía ofrecer el sacrificio? ¿Quién debía ofrecer los sacrificios? El holocausto. Los sacerdotes. Si usted estudia Levítico, capítulo 1, el capítulo 3, usted se va a dar cuenta que las ofrendas de paz y los holocaustos le pertenecían, este ritual, al sacerdote. Pero él cayó en el tercer error que nosotros podemos caer. Y es
El descuido. Diga descuido. Descuido. ¿Por qué el descuido? Porque nosotros muchas veces tratamos lo santo como algo profano. ¿Qué le sucedió a él? Él menospreció lo que significaba el sacrificio. Él pensó que era algo más. Era una cosa cualquiera. Y nosotros no podemos perder de vista que lo que para Dios es santo es intocable. No podemos jugar con la santidad de Dios. No podemos tratar como cualquier cosa lo que es santo para Dios. Y este sacrificio era algo santo para el Señor. Algo sagrado, algo que no se toca. Y él creyó, esto para salir del paso. ¿Sabe una cosa? Si usted se da cuenta, cuando le llega a preguntar el profeta, ¿cómo has hecho esto? Él ya le dice, es que yo vi que tú te demorabas. Ahí empezó a desplazar la culpa. No, la culpa no fue mía, es que tú te demoraste. ¿Cierto? No es culpa mía. Tú te estabas demorando y el pueblo estaba desertando. A Dios no se le sacan excusas, porque Dios conoce nuestro corazón. Y ahí dice que él le dice prácticamente, yo no tuve la culpa de haber hecho esto, sino lo hice por otro, desplazando su responsabilidad. Entonces dice, cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Saúl dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué nota en sus palabras? No solamente hace lo que no le corresponde, no solo le echa la culpa a otro, sino que además quiere sacar pecho delante de Dios. ¿Cierto? No, como a veces una falsa humildad, ¿verdad? No, o espiritualidad. Mira, yo no había implorado el favor de Jehová y ya venían los filisteos, pero Dios conoce el corazón. Y sabe cuando tú y yo estamos jugando con la santidad, cuando estamos jugando con su santidad, lo que eso representa. Si tú y yo de verdad queremos depender del Señor, de verdad queremos sujetarnos a Dios, debemos saber que hay cosas que para Dios son intocables. No se tocan. Una de las cosas que Israel hasta la actualidad con los judíos se cuida es de pronunciar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sagrado. Ni siquiera lo escribe completo. Cuando escribe la palabra Dios, hablando de Dios en español, solamente escribe la reina S. Te bendiga. No escribe la palabra Dios. Porque usar el nombre de Dios para ellos en una situación cualquiera, esto más normal. Pero nosotros se volvió hasta un dicho popular, ¿verdad? Ay, mi Dios lo permita. Es decir, utilizamos mucho. Ay, Dios mío. Es parte de nuestro vocabulario. Cuando nosotros
nos sujetamos a Dios, sabemos que hay cosas que no podemos hacer porque tocamos su santidad. En esta porción de la palabra encontramos a un hombre que cae en las mismas debilidades con las que nosotros luchamos día a día. ¿Cuáles son? ¿Cuál fue la primera? El temor. ¿Cuál fue la segunda? El afán. ¿Cuál es la tercera? El descuido. Somos descuidados. En la escritura nos habla acerca de un momento en el cual el arca estaba en la casa de Obed-edom. Y dice que el arca, mientras estuvo allí, Obed-edom fue prosperado. Entonces David dice, yo tengo que traérmela porque el arca es una bendición. Y la manda a traer. Pero en la palabra nos enseña que el arca debía ser transportada por hombres. El arca tenía unos anillos en las esquinas por las que atravesaban unas varas, unos palos. ¿Sí? Y tenían que cargar el arca los hombres. Pero para transportarlas de regreso, las montaron sobre unos bueyes. Los montaron en cualquier, o sea, como cuando uno tiene un trastero. ¿Está viendo un trastero? Viene y llaman al carro, está todos ahí. Y montan la nevera, el colchón, por todo lo echaron allí. Bueno, David manda a buscar el arca y la trae como si fuera la mudanza, en unos bueyes. Y resulta que cuando van de camino, los bueyes, uno de ellos tropieza y el arca está a punto de caerse. Y un hombre extiende su mano para quitar que el arca se caiga. Se llamaba Usa. Y el hombre cayó muerto enseguida. Y todos tuvieron temor por lo que pasó. Porque Dios se cansó de que trataran lo sagrado como algo vil, como cualquier cosa. Dios depositó en tu vida su presencia. ¿Cuándo sabe que tiene la presencia del Señor? Amén. Amén. Dios puso de su presencia en ti. Puso su aliento en ti para que tú no trates tu vida como cualquier cosa. Tú eres el templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo y tienes que tratarlo como lo que es, propiedad del Señor. Amén. Así que cuando tú y yo vamos a hacer algo, tenemos que pensar, mi cuerpo, mi vida le pertenece a Dios y trátalo con respeto, porque Dios está en ti. Amén. Así que el propósito de este mensaje hoy es que nosotros evitemos caer en esta serie. Hay otros más, pero a la luz de este pasaje quise traer estos tres. En estos tres errores que nos pueden conducir a una vida de decadencia espiritual en la cual demostremos que no nos sometamos a lo que Dios dice, a su voluntad perfecta, y que nosotros no queremos depender de Él. El que depende no tiene temor. El que depende no se afana. El que depende se cuida. Amén. Así que mira a la persona que está a su lado y dígale que no se te olvide. Ok. ¿Cómo se llama el mensaje? A medias. Entonces ahora lo que les puedo decir es a medias no. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.
sin medias. Yo trae. Bendito sea el Señor.